Bien. ¿Dónde está la chimba? No ha ingresado todavía. Karina Aguirre, ¿qué entiende usted por economía, Karina? Karina Aguirre, no la oigo, ni la veo. Profe, es que ahorita ingresé. ¿Qué entiende usted por economía? Por favor, activen sus cámaras. Activen sus cámaras, por favor. Voy a darle punto a quien vea con las cámaras activadas. Quien no vea las cámaras activadas, no me pida puntos. La oímos, Karina. Gracias. La economía, como dijo la compañera, se denominaría como la ciencia que estudia los recursos, la distribución dentro de un país. Muy bien, exactamente. La ciencia social que estudia la distribución de recursos para optimizarlos y que satisfaga las necesidades de todos los ciudadanos de esa nación. Muy bien. Siendo así, vamos a ver algunas láminas en lo que se refiere a la ciencia económica. Bien, vamos a ver por aquí. ¿Sí ven la pantalla? ¿Sí la ven? Sí. Bien. Entonces, podemos definir, ¿verdad? Que la economía, llámese también macroeconomía, la economía tiene diferentes ramas. Está la macroeconomía, la microeconomía y otras más que vamos a ver en el transcurso del día para que ustedes tengan una base de cómo van a hacer ese trabajo de clasificación de la economía. Por lo tanto, comenzamos con la unidad número 1, introducción a la macroeconomía. ¿Ok? Podemos decir que la economía surge o nace de un vocablo, ¿verdad? Un vocablo griego que oiko significa casa y nomo significa administrar, es decir, la administración de la casa. Entiéndase por casa a nivel empresarial, la empresa, a nivel del gobierno, el Estado, a nivel de la familia, de los consumidores, la familia. Quiere decir que esa casa debe ser administrada. De allí que se conforme en griego la economía como el oikos nomo, es decir, la administración del patrimonio de la casa, la administración del patrimonio familiar, la administración del patrimonio empresarial y la administración del patrimonio del Estado. Este término economía fue acotado en primera instancia por el filósofo griego Aristóteles para designar de qué forma el imperio griego administraba los bienes que poseía. De allí surge la palabra economía en Grecia, la forma en que el imperio griego debía administrar todos sus bienes de ese gran imperio. Por esta razón, Aristóteles utilizó el término economía para poder representar cómo se administran los bienes, los servicios, los recursos, de tal manera que él establecía que en el hogar debía llamarse una economía doméstica, la administración de la economía doméstica. A nivel de un reino, una economía regia. A nivel de una provincia, una economía provincial. Y a nivel de toda la nación, la economía política. Quiere decir que a nivel nacional, esa administración de bienes se le conoce como economía política. A través del tiempo y con el evolucionar de la Tierra, la economía se fue consolidando como una ciencia social en función de resolver los problemas económicos del hombre y para el hombre. Es una ciencia que está ejecutada por el hombre con el propósito de dar respuesta a la solución de necesidades económicas, de escasez económicas y de cómo los sujetos económicos tenían que elegir los bienes y los servicios para maximizar un beneficio, para maximizar una utilidad, para maximizar sus ingresos y para reducir sus gastos y sus costos. En conclusión, podemos decir que la economía se sustenta en estos tres grandes pilares: satisfacer las necesidades económicas, solventar la escasez y orientar al sujeto económico, llámese Estado, llámese empresario o llámese familia, en cómo va a elegir la satisfacción de su calidad de vida a través
del equilibrio de presupuesto entre los ingresos y los gastos. Ese fue el aporte que Aristóteles, al desarrollar su palabra economía, lo llevó a cabo como la administración de los bienes a nivel empresarial, a nivel del Estado y a nivel de los trabajadores. ¿Alguna duda, alguna pregunta con la explicación? ¿Sí o no? Bien, vamos a analizar Profe, algunas definiciones. Dígame, pregunte. profe, disculpe, profe, mil disculpas, yo me tengo que salir de la reunión, tengo que salir un momento. Ok, Karina, está bien, Karina. La clase grabada la ve cuando esté la plataforma activa. Yo, sin embargo, esté pendiente. Voy a enviar las actividades para que puedan desarrollar antes que la activen la plataforma, Karina. ¿Oyó? Muchas gracias, profe. Ok. Hasta luego. Hasta luego, Karina. Buenas noches. Bien, vamos a analizar algunos conceptos de economía otorgados por los premios Nobel de Economía. Bien. Paul Samuelson, premio Nobel de Economía, él decía que la economía era una ciencia social porque estudia la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir bienes y servicios. Ellos se distribuyen entre los diferentes agentes económicos. ¿Cuáles son esos agentes? Las empresas, los hogares y el Estado. Ese fue el aporte del premio Nobel de Economía, Paul Samuelson. La economía es una ciencia social porque es elaborada por el hombre y para resolver sus problemas económicos. Por su parte, Lionel Robin, otro premio Nobel de Economía, la define como la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Fíjense que la palabra escasez está presente en cada una de las definiciones. Por lo tanto, el propósito de la economía es solucionar la escasez económica, solucionar la escasez de bienes y de servicios, de tal manera que los consumidores, el empresario y el Estado tienen que elegir entre aquellos bienes y servicios que le reportan una mayor satisfacción, le reportan un mayor beneficio. Ese es el planteamiento de Lionel Robin. Por su parte, otros premios Nobel de Economía, tales como Fisher, Darboux y Smalency, la definen como el estudio de la forma en que las sociedades deciden qué van a producir, cómo lo van a producir y para qué van a producir con recursos escasos y limitados. Por supuesto, cada día la población crece, los recursos escasean, ¿verdad? Los recursos escasean, pero las necesidades no. Las necesidades se multiplican. Cada vez que nace un niño, ese es un potencial cliente. Por lo tanto, sus necesidades se van a multiplicar. Pero cada día observamos que dada la contaminación ambiental, los recursos son más escasos. El agua, la tierra, el aire, los alimentos son más escasos. Por esta razón, ellos plantean que los países deben determinar qué van a producir, cómo van a producir, para qué van a producir, dónde van a producir. Si se le da respuesta a estas interrogantes, estaremos en búsqueda de solucionar la escasez, desde buscar un equilibrio económico entre los ingresos y los gastos, y también en búsqueda de poder elegir la optimización de esos recursos económicos. Estas son algunas de las definiciones. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún aporte? ¿Sí o no? ¿No hay aportes? ¿Continúo? Bien. Y Gregory Mankiw, otro premio Nobel de Economía, define que la economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona los recursos. ¿Cuáles recursos? Los recursos escasos ante múltiples necesidades, de tal forma que los agentes económicos, repito, empresario, Estado y consumidor, deben gestionar en forma efectiva, eficaz y eficiente cada uno de los recursos que posee, ya sea recursos materiales, financieros, monetarios, tecnológicos, sociales y principalmente el recurso humano. Si se gestiona efectivamente estos recursos, la sociedad, por supuesto, podrá obtener mayor beneficio del uso de bienes y servicios. Otros conceptos, algunas otras definiciones están aquí presentes. La economía examina la influencia del gasto público. Uno de ustedes mencionaba, creo que era Viana, establecía que la economía tiene que ver con los gastos públicos, con los ingresos públicos, con los impuestos, con el déficit presupuestario, por supuesto,
con la importancia de cómo una nación logra su crecimiento económico. Esto también se refiere a la economía. También estudia los altibajos del desempleo, la inflación, la producción, en cuanto a que debe elaborar medidas económicas para poder alcanzar un crecimiento económico y un desarrollo económico. Y finalmente, otro concepto es examinar los patrones de comercio internacional, cómo se comportan las relaciones económicas, políticas y sociales entre los países para poder llevar a cabo su comercio internacional y analizar los obstáculos que establecen las barreras comerciales. Por ejemplo, entre Ecuador y Colombia hay algunos obstáculos aduaneros que obstaculizan el libre movimiento de mercancías a nivel de exportaciones o a nivel de importación. Entonces, fíjense la amplitud que tiene la economía para poder analizar el ámbito mundial, el ámbito empresarial, el ámbito de la familia, el ámbito del empresario y poder establecer y diagnosticar qué relaciones son las más óptimas para llevar a cabo un eficiente uso de los recursos económicos. Y finalmente, la economía analiza el crecimiento en los países en vía de desarrollo, tales como los países suramericanos, y propone medidas para fomentar la utilización eficiente de los recursos. Cada vez que acudimos al Fondo Monetario Internacional, los países suramericanos se endeudan, y eso no debe ser porque cada país es gestor de su propia producción, de su propio crecimiento económico, desarrollo económico, de tal manera que pueda optimizar esos recursos que le provee la tierra, que le proveen los trabajadores y no tener que depender de un crédito internacional, tal como lo ofrece el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ese es el propósito de la economía, dar soluciones alternas a buscar un equilibrio entre los ingresos y los gastos, de tal manera que el Estado maximice su bienestar económico y social a la población y reduzca sus gastos públicos. El empresario que maximice sus ingresos, su utilidad, su ganancia y reduzca sus costos y sus gastos. Y por supuesto la familia que pueda optimizar el equilibrio, ¿verdad? Mejorando sus ingresos y reduciendo sus gastos familiares. Ese es el propósito de la economía. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? No, Luis. No, ok. Seguimos Entonces sería entonces. más como un balance entre ingresos y gastos. Sí, eso es correcto. La economía busca equilibrar, que no haya excedente ni haya escasez, que no haya tanta producción, pero tampoco que escasee la producción de bienes y servicios, de tal manera que el consumidor, el empresario y el Estado, que son los tres agentes económicos, vivan en equilibrio, en armonía, optimizando sus ingresos y reduciendo sus gastos y de esa forma poder combatir la escasez. Ese es el propósito. Por esa razón, las ideas clave, como le dije anteriormente, de la economía es la escasez y la eficiencia. En la medida que haya una mayor eficiencia del uso óptimo de los recursos, por supuesto habrá menos escasez. ¿Por qué? Porque la escasez, como la define, no son más que los recursos limitados e insuficientes para producir todos los bienes y servicios que satisfacen las necesidades, como le decía antes, crecientes e ilimitadas de las personas. Y la eficiencia no es más que cuando los recursos son limitados, pero las necesidades van creciendo y creciendo, se hacen ilimitadas, llega un momento en que la economía debe sacar el mayor provecho de dichos recursos, optimizarlo, de tal manera que esa eficiencia significa ausencia de despilfarro. La eficiencia no es más que el logro de objetivos, de metas, de políticas, de un equilibrio uso de los bienes y los servicios que puedan satisfacer a los agentes económicos. Repito, Estado, empresa y familia. Quiere decir entonces que cuando hay eficiencia del Estado, cuando hay eficiencia del empresario, cuando hay eficiencia del consumo familiar, la escasez se minimiza porque los recursos son de fácil distribución para satisfacer todas las necesidades de la población. Ese es el propósito de las ideas claves. Aquí vemos una clasificación de la economía, tal es el trabajo que ustedes deben hacer de rebote. Según su objeto, la economía se divide en economía positiva y normativa. Hablamos de economía positiva cuando leemos en la prensa los acontecimientos económicos de la nación
o cómo se comporta el empresario a nivel económico, o la familia que no le alcanza el dinero para comprar sus bienes y servicios. Quiere decir que eso, estamos en presencia de una economía positiva, lo que es y lo que se observa. A diferencia de una economía normativa, son las recomendaciones que los economistas ofrecemos a la sociedad acerca de cómo debe optimizarse ese gasto, de cómo debe incrementarse ese ingreso, es lo que debería hacer. Por eso se llama normativa, porque instruye o enseña a los agentes económicos a cómo debe comportarse para optimizar los recursos escasos y poder satisfacer sus necesidades. Esa es la clasificación según su objeto. Según su naturaleza, la economía se divide en microeconomía y macroeconomía. Son las más utilizadas. Hablamos de microeconomía cuando se analiza el comportamiento de las unidades económicas. ¿Cuáles son las unidades económicas? La empresa y la familia. Quiere decir que la empresa y la familia son los sujetos económicos analizados en la microeconomía. ¿A través de qué mecanismo se analiza? A través del mercado, la oferta, la demanda, el precio, el gasto familiar. Esas son las variables que analiza la microeconomía. A diferencia de la macroeconomía, que es nuestro sujeto de estudio en este módulo, que allí se analiza el comportamiento del Estado consigo mismo y con el resto del mundo. Se analiza la economía nacional y la economía internacional. Y el garante de que se lleve a cabo una eficiencia en la macroeconomía es el Estado. El Estado controla, regula y fiscaliza la actuación de los consumidores y del empresario a través de la oferta y la demanda. Por tal razón, la macroeconomía es una ciencia social que analiza el comportamiento de la inflación, del gasto público, de las reservas internacionales, de las exportaciones, de las importaciones, del consumo nacional, del ahorro nacional, de la demanda nacional. Eso es analizado por la macroeconomía y es lo que vamos a desarrollar en este semestre. Finalmente, según su funcionamiento, la economía se divide en economía dirigida, mixta y de mercado. Hablamos de una economía dirigida, aquella economía que es netamente socialista, donde las autoridades económicas del Estado es quien controla el mercado. No existe empresario o no es representativo. El Estado es quien organiza toda la producción, desarrolla las políticas económicas, monetaria y fiscal. Es una economía netamente socialista, lamentablemente. El caso de Venezuela en este momento y el caso de Cuba está funcionando una economía dirigida. A diferencia de una economía de mercado, que es la que sucede en Ecuador, en Argentina, en Colombia, donde el empresario tiene libertad de acción, donde eso, la economía libre la determina el mercado a través de las fuerzas de la oferta y la demanda, y donde el Estado solamente garantiza el uso de esos recursos y garantiza que el empresario pueda generar empleo para que la familia pueda satisfacer sus necesidades. Por supuesto, la economía de mercado es una economía netamente capitalista. Ahora, cuando se une la economía dirigida, que es socialista, y la economía de mercado, que es capitalista, surge la economía mixta. A ella le llamamos capitalismo de Estado o socialismo de Estado. Esta economía mixta es donde se interviene el mercado, pero de una forma controlada. Ocurre sobre todo en los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, donde hay un equilibrio entre los empresarios y el Estado. Todos se ponen de acuerdo y los consumidores salen beneficiados porque cubren todas sus necesidades a través de óptimos servicios públicos. Hay generación de empleo, hay un control sobre la demanda, hay un equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, de esa forma, a nivel, según su funcionamiento, lo más idóneo es que ocurra una economía mixta, que tenga elementos sociales en beneficio de la población, tales como educación y salud, pero también que genere empleo y haya un equilibrio de la producción de bienes y servicios, en el caso de la economía capitalista. Entonces, este es un esquema muy generalizado de cómo se clasifica la economía y es parte de una actividad de rebote que ustedes deben hacer. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? ¿Sí o no? O sea, en la de mercado, o sea, como dice, todo lo del mercado es lo que dinamiza la economía en un país.
O sea, ellos son Sí, los que dan las pautas ellos son los que dan las pautas de cómo hacer las cosas. exactamente. El mercado es el asignador de recursos, como a través de la oferta y la demanda. En la medida que hay una mayor demanda, habrá una mayor oferta hasta equilibrarse. El Estado lo que hace es fiscalizar, regular, controlar y cobrar impuestos. El Estado otorga el permiso para que las empresas puedan aperturar sucursales, pero a través del cobro de impuestos. Esos impuestos se van a ver resarcidos en mejores servicios públicos para los ciudadanos de esa nación. Quiere decir que la economía de mercado es una economía capitalista, tal como funciona en Canadá, en Estados Unidos, en gran parte de los países de América y de Europa, donde hay un libre comercio, una libre empresa, donde hay apertura de la economía para poder generar empleo, generar demanda agregada, incrementar las exportaciones y reducir las compras internacionales, llamadas también importaciones. Ese es el propósito de la economía de mercado. Y ¿Alguien ahorita más? Dígame. en el Ecuador, ¿cuál se podría decir que estamos ahorita manejándonos? En este momento estamos en una economía de mercado. Con el gobierno de Correa hubo una combinación de economía mixta, más dirigida que de mercado. Porque en el gobierno de Correa, según tengo entendido, no estaba aquí, pero él luchaba mucho por los beneficios sociales, los beneficios de los indígenas, los beneficios de salud y educación. Había una garantía en cuanto a salud, se mejoró los sistemas de salud y se mejoró el sistema educativo nacional. Eso es una economía dirigida. Sin embargo, había apertura comercial, se hizo negociaciones con el resto del mundo, se incrementó la actividad económica del Ecuador. Ecuador fue reconocido internacionalmente como uno de los países que tenía mejores autopistas y estaba creciendo vertiginosamente. Entonces, esa es una economía mixta similar a la que ocurre en los países del norte, de Europa del Norte, principalmente en Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia, donde no hay problemas económicos, ¿verdad? Ni tampoco hay problemas sociales, y el Estado mantiene una conversación permanente con el empresario en beneficio de toda la población. Cuando ustedes vayan a hacer esa actividad de rebote, van a investigar, hay mucho material en la carpeta de contenido y en los libros que fueron recomendados para que puedan elaborar una buena actividad de rebote. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Sí o no? Yo una pregunta. Dígame. De la economía que dice de Rafael Correa, pero según escuché que estábamos más endeudados en la deuda externa que nunca. ¿Cómo sería ahí? Sí, claro. Por supuesto, todos los gobiernos dejan deuda. Lamentablemente, el gobierno de Correa dejó mucha deuda porque había mucha corrupción y había mucho gasto social, mucho gasto social. Y esa corrupción, lamentablemente, la asumió el gobierno posterior. Me imagino que el gobierno de Lenin, hoy en día el gobierno de Lazo. Entonces, por eso se acude al Fondo Monetario Internacional. Porque el país mejoró, sí mejoró, pero hubo mucho despilfarro, mucha corrupción, y por esa razón se acudió al Fondo Monetario Internacional para solicitar créditos, pagar esa deuda y poder repotenciar medianamente a la nación. Eso es cierto. Bien. Aquí vemos también la clasificación de la economía, como le decía anteriormente, en economía positiva, que se divide en una economía descriptiva que describe los acontecimientos económicos, y la teoría económica, que está basada en el análisis microeconómico y macroeconómico, que es lo que le acabo de explicar. A nivel macroeconómico se analiza las relaciones del Estado con el comercio internacional, y a nivel microeconómico las relaciones entre el empresario y los consumidores. Y en cuanto a la economía normativa, surgen las diferentes políticas económicas. Ahí es donde surgen las medidas económicas para solucionar problemas económicos, tales como la política fiscal, que se encarga de la recaudación de impuestos y el análisis de los gastos públicos e ingresos públicos. La política monetaria, su propósito es controlar la inflación, disminuir las tasas de interés y darle valor a la moneda. La política exterior, que se encarga del comercio internacional, las relaciones diplomáticas con el resto del mundo a través del comportamiento de las exportaciones y de las importaciones y las zonas fronterizas. Y la política de renta, que es la política que utiliza el Estado para decretar un sueldo mínimo o un salario mínimo. Esa política de renta va a estar en función del Producto Interno Bruto o ingreso nacional, donde los países determinan que a medida que hay mayores ingresos, por supuesto los salarios pueden subir.
Pero si hay crisis económicas, es preferible que los salarios se mantengan bajos para que eso no genere inflación. Afortunadamente, Ecuador tiene un beneficio muy grande, que es que tiene una moneda norteamericana, una moneda muy fuerte, la cual permite un equilibrio sostenido y sustentable, y que la moneda garantice un nivel de vida, una calidad de vida a la población nacional sustentable por la fortaleza de su moneda, y también porque las exportaciones ecuatorianas están valoradas en términos de dólar. Y eso, igualmente El Salvador, igualmente Panamá, son países que tienen moneda norteamericana, y en la medida que esa moneda se fortalece en los Estados Unidos, por supuesto, los países que la tienen, a través de lo que se llama un señoriaje, que es el alquiler de esa moneda, van a tener una mejores condiciones económicas, a pesar de que las condiciones políticas no sean muy adversas. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? Profe, Dígame. tengo una Dígame, inquietud. Roma. Sí. Es así como hablando de la economía. ¿Qué sería mejor? ¿Endeudarse y hacer algo o no endeudarse y no hacer nada? Mire, Aplicándole a la economía. lo que pasa es que esto no depende de los gobiernos. Ningún gobierno quiere endeudarse. Lo que pasa es que el gobierno, al asumir el mandato, se responsabiliza de las deudas de los anteriores. Pero la deuda hay que pagarla. Hay que pagarla, pero a largo plazo. Lamentablemente, ese largo plazo involucra a los hijos y a los nietos, pero hay que pagarla porque llega un momento en que hay una insolvencia económica, y el gobierno, el país podría pasar a ser una colonia, tal como es el caso de Hawái, tal como es el caso de Puerto Rico, que son colonias norteamericanas, porque llegó un momento que la deuda era tan grande que la única forma de pagarla era con sus propias tierras, con su propio Producto Interno Bruto, con su propia población. Entonces, se exige que existan sacrificios, tanto del Estado como del empresario y también de los trabajadores. Sacrificios de sostenibilidad y de sustentabilidad para poder minimizar esos gastos y poder mejorar esa calidad de vida, esas condiciones de vida, mejorar el aparato productivo y disminuir el aparato burocrático. Pero lamentablemente la deuda existe, y hay que honrarlas, hay que pagarlas a corto, mediano o largo plazo, pero en la medida que se va saliendo de la deuda, el país tiene capacidad de potenciación, porque también debe llevar a cabo inversiones nacionales y atraer inversionistas internacionales, pero garantizando una estabilidad económica, una estabilidad política y sobre todo una estabilidad financiera y jurídica a los inversionistas extranjeros. En esa medida se puede recuperar gran parte de la pérdida económica que se ha desarrollado durante muchos años en cualquiera de las naciones latinoamericanas. Dicen, Dígame, Daniel. una consulta. Bueno, hay tanta polémica con lo que el Ecuador se pasó a la dolarización, hubo tanto problema. ¿Usted qué cree que hubiera pasado si nos quedábamos con el peso ecuatoriano? Mire, si se hubiesen quedado con el sucre, hubiese pasado lo que le sucedió hoy a Venezuela, que perdió todo su potencial económico porque la moneda se devaluó. Y el gobierno venezolano, en búsqueda de ese socialismo ilusorio, no quiere, a pesar de que hoy en día gravita el dólar allá, no quiere aceptarlo como moneda oficial. El dólar, por supuesto, garantiza la estabilidad a los países que la tienen, tal como la tienen los Estados Unidos. Por supuesto, en menor cuantía. Sin embargo, hay que pagar un señoriaje. ¿Qué es un señoriaje? El alquiler por el uso de la moneda norteamericana. Pero es la única forma de salir del estancamiento económico, de salir de deuda y de poder garantizar la rigurosidad. De hecho, cuando se adoptó la moneda del dólar, hay un documento que se llama la dolarización del Ecuador, está en la plataforma. Cuando se adoptó la dolarización, fue lo mejor que pudo haber hecho el gobierno de turno, porque era una forma de recuperar gran parte de la sostenibilidad de la producción nacional. Por supuesto, eso iba a generar deuda, pero ello garantizó que gran parte de la mano de obra ecuatoriana retornara al Ecuador para poder activar esta nación. Muchos de los ecuatorianos que estaban en España, en Italia, en Estados Unidos retornaron porque se vislumbraba un mejor horizonte. Y de hecho fue así. Lamentablemente los gobiernos de turno poco a poco han ido menoscabando esa producción. Sin embargo, la moneda del dólar en Ecuador se mantiene, y los productos son mucho más económicos que en los Estados Unidos, o mucho más económicos que en los países de Europa donde se maneja el euro.
Aún así, la economía es solventable y la inflación es imperceptible. La inflación en Ecuador no supera de 1 o 2 dólares, o sea, ni siquiera llega a $1. Es una inflación en términos de centavos de dólar, que es imperceptible. Si lo analizamos desde un punto de vista como está Cuba, o como está Venezuela, o como está Colombia, o como está Argentina, son países que su moneda ya no aguanta más y tienen que dolarizar. La única forma de recuperar las finanzas públicas y que se revaloricen sus exportaciones, sobre todo en el caso nuestro, en los países que tenemos petróleo, que se revaloricen ese potencial petrolero y los recursos minerales que tenemos. Pero yo sí estoy de acuerdo con la dolarización siempre y cuando se haga de una manera eficiente, de una manera que garantice generación de empleo, estabilidad económica y menos endeudamiento. Sí, porque hay mucha polémica por eso de la dolarización, con esto del Sí, Lazo, que estuvo en ese claro, sí, ya. entonces. O sea, la verdad, yo siempre creí que fue algo bueno porque se tuvo un comercio con Estados Unidos prácticamente, se No, por podía hacer un supuesto. De comercio. hecho, se firmó el Pero Tratado de Libre siempre Comercio. hay toda esa polémica que sí, que el Estado le robó dinero y todo eso. Entonces, la verdad, yo sí me confundí un poco. En mi punto de vista, fue algo bueno, pero Claro, me por supuesto. confundían por lo que decían que sí, que el gobierno le robó, que el Yamil, que todos se quedaron pobres. Bueno, muchas No, cosas que O sea, sucedieron. yo, hay un bueno, documento que se lo voy a enviar. Te lo voy a enviar para que lo yo leas creo, sobre la dolarización. Ajá, continúe. Oigo. yo creo que el problema más radica en vez, o sea, no por el cambio de moneda, sino más que nada, porque lastimosamente en varias acciones han tomado, por decir, el beneficio propio. Claro, Entonces, sí, el eso fue el problema que individualismo. pasó en el Ecuador, que al rato que hicieron el cambio, los bancos se blindaron para no perder ellos, y Ujú, obviamente los que pagaron fueron los que tenían el dinero en las cuentas, porque si mal no estoy de lo que he leído, porque bueno, no viví en esa época, no me acuerdo, sí, les pagaban con bonos. sí. Entonces, Con prácticamente bono de la era, deuda pública. Sí, ajá, entonces de ellos no, todo lo que, como decían, todos los ahorros de toda su vida, les pagaron con un papel y a la final no valió nada. eso es correcto. Entonces, si Sí, ellos eso es tenían plata correcto. para comprar una casa, a la final no les alcanzó Claro. prácticamente para nada. Entonces, Los, eso fue el problema. Y Sí, ahí los que es se cuando ven beneficiaron. que lo que le involucran a Lazo y a otros banqueros es que ellos se sí. blindaron y no permitieron que ese dinero, ellos no perdieron el dinero. Entonces, de esos dinero que le quitaron prácticamente a la gente, formaron las bases de ahora lo que tienen los bancos y todo eso. Sí, eso es cierto. Fíjese, en todo régimen económico, los principales beneficiarios son quienes manejan la política monetaria, son los bancos, el Banco Central y sus aliados. ¿Por qué? Porque ellos son los que se enteran de la conversión de la moneda, entonces ellos atesoran ese potencial monetario antes de dar a conocer la convertibilidad de la moneda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Atesoran ese capital y generan bonos de la deuda pública a largo plazo, a 30 años, a 40 años. O sea, eso no va a beneficiar en lo absoluto a quienes tenían dinero ahorrado, porque no van a recibir el capital constante y sonante, van a recibir son papeles comerciales de muy largo plazo y que no son solventes, no son aceptados en el mercado internacional o en el comercio internacional. Entonces, quienes primero se benefician son quienes controlan la política monetaria, por supuesto los gobernantes o los dueños de bancos, porque ellos hacen la conversión al dólar antes de que llegara la crisis, no después que llegara la crisis. Entonces ya se blindan de ese potencial. Cuando lean el documento, se van a dar cuenta, se lo voy a enviar ahora, cómo ha transcurrido ese proceso de dolarización y cuáles fueron las ventajas y las desventajas de tomar esa decisión económica. Yo como economista opino que fue la mejor decisión, porque si no hoy en día Ecuador ya prácticamente ni existiría, porque no podría aguantar el endeudamiento internacional solamente con el sector primario, puesto que ya todos sabemos que Ecuador se sostiene sobre todo de la agricultura, de la producción de fruta y por supuesto también del petróleo, de productos del sector primario. No hay una tecnología totalmente desarrollada como la hay en Europa o en Estados Unidos, y también el sector terciario, que es el sector de banca, finanzas, telecomunicaciones, de seguridad financiera, tampoco es muy fuerte. Entonces, la única opción había que adoptar una moneda extranjera
para poder repotenciar y llamar la atención a los inversionistas internacionales de que su inversión iba a estar garantizada por una moneda de curso internacional como el dólar, que es el patrón de cambio y es un patrón de pago. Tiene una doble función. El dólar sirve para pagar y sirve también para cambiar internacionalmente. Y también es la moneda de orden mundial para cualquier transacción económica seguida del euro. Entonces, eso garantiza la estabilidad económica del Ecuador. Y bueno, yo como extranjero, en verdad, lo felicito porque fue una de las mejores decisiones. Y sin embargo, yo veo que es una moneda fuerte y que la población aquí, bueno, vive feliz, o sea, en comparación con el país donde yo vengo, que está totalmente destruido. Esa es mi opinión. Y por Ujú. ejemplo, también en ese momento los que sabían sí se beneficiaron porque sabiendo que se va a hacer ese cambio, el cambiar a dólares antes Claro, de la exacto. dolarización era muy bueno. Las personas que tuvieron bienes se beneficiaron. Entonces, Sí, sí. es como ahora, por ejemplo, yo en mi caso, todas Ajá. las cosas están subiendo. Ya, yo Sí, a mis amigos les aviso, vean, va a subir, compren, embodéguense porque va a subir. Pero sí, esas sí, cosas se avisan a los conocidos, no se puede avisar a por todo el mundo. supuesto. A los Sí, aliados. entonces, exacto, es algo así más, me imagino, con el Sí, país. Por ejemplo, el aceite está subiendo. Ahora, a los amigos, miren, va a subir, embodéguense y listo. O sea, no todos van a poder beneficiarse. Claro que no, por ciertas personas supuesto. Claro. no pueden, no se puede avisar a todo el mundo más que todo. O sea, eso también es otro punto. Sí. Por Ahora, supuesto, se beneficia un grupo que es donde se crea el monopolio de la producción, el monopolio de la compra. Porque o sea, en toda competencia hay ganadores y hay perdedores. Y eso es una competencia por la estabilidad económica. Por supuesto, quien tiene el poder de la información es quien gana, es quien domina el así es. escenario económico y político. Y Y en siempre ese las caso, amistades se les avisa. sí, Eso, claro, por supuesto. Y cuando sepa, me avisa también. bueno. Y hay Profe, otra ¿Alguien pregunta, más? otra ¿Alguna? consulta. ¿Ah? Pero ahorita estamos en el dólar, ¿no es cierto? Pero dicen que no tiene su reserva en oro, como ahorita el problema que hay con Rusia. Rusia llevó toda su reserva de oro a Rusia y está más fuerte que el dólar, es lo que he escuchado, no sé. Claro, lo que pasa es que son patrones económicos. El dólar, el oro, sirve como reserva internacional de garantía de la moneda que gravita en una economía. No podemos ir al supermercado tía y comprar con oro, porque no está permitido, pero es una garantía de reserva internacional. En la medida que los países tienen sus reservas internacionales en oro, en esa medida está garantizada la sostenibilidad de la moneda. Cuando empieza a vender el oro, ya esa reserva internacional disminuye y no hay una solvencia económica y tampoco hay un potencial de equilibrio de esas finanzas públicas. Pero sí, en la medida que haya oro amonedado o monetizado o en yacimiento, en esa medida hay una reserva internacional bastante valiosa. Por el caso de Venezuela, Venezuela tiene muchas reservas de oro. Sin embargo, la misma política ha ido desapareciendo y se ha sacado el oro hacia Turquía y hacia Suiza. Ya quedan pocas reservas en oro y eso, por supuesto, para nadie es un secreto que el mismo régimen ha sacado esas reservas. Incluso gran parte de esas reservas están en Rusia porque es un país aliado de la crisis política y económica que vive Venezuela. ¿Ve? Ujú. Por ejemplo, no sé si estoy mal o escuché mal. Digan. eh, la reserva de hija, oro que apáguele tenemos por en el favor. Ecuador está en Suiza y querían traerlo otra vez para acá. Era la propuesta de Bueno, un candidato. sí, ¿Hubiera sido bueno ah, o mala idea? ya va. Si se corta, reactivamos. No le tomé la idea, pinchado. Repítame. O sea, por ejemplo, decían que las reservas de oro de Ecuador están en Suiza, si no estoy mal, o por un país de allá. Y un En candidato Suiza. propuso, ajá, y un candidato propuso que iba a traer acá las reservas para fortalecer la economía del país. ¿Qué tan buena o mala idea hubiera sido No, eso? no, 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 eso no es bueno. O sea, no podemos poner a los amuros a cuidar carne. Así de fácil.